Bendiciones, mis hermanos, el Eterno los bendiga grandemente. Bendecimos la vida de nuestros pastores Reinaldo y Lucelena Molina, que el Eterno bendiga a su familia. Sabemos bien que el Eterno está tomando el control de todo, que está tomando el control de esta fiesta en el cual estamos aprendiendo cada día más sobre la fiesta del Eterno, en qué momento celebrarlo, en qué momento Él escogió mismo para que nosotros lo cumpliéramos, porque su palabra es viva y eficaz, su palabra es perfecta, que dice que perfectamente celebraremos esta fiesta. Comenzamos con pesar, seguimos con panes sin levadura, después seguimos con primicia, después seguimos con Pentecostés, que viene el conteo del Homer. Y sabemos bien que el Eterno nos está enseñando a cumplir su fiesta, su mandato como Él ha mandado. Por eso vamos a adorar, vamos a hacer que el Eterno sea tomando el control de este momento, y que la palabra que nos tiene deparado el día de hoy nos entre, y que no solo quede en nuestro pensamiento, sino que la hagamos por obra. Entonces vamos a adorar al Eterno, vamos a disfrutar este momento que el Eterno nos está permitiendo conectarnos y poder multiplicar esta palabra que nos ha enseñado. Entonces vamos a adorar y glorificar el santo nombre de nuestro Señor. De esta fiesta en el cual me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Que su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Y me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer
Bueno, le decimos a las personas que se están conectando, sabemos bien que el Eterno ha dispuesto este tiempo y nos va a enseñar cada día más. Entonces vamos a aprender lo que el Eterno nos tiene preparado para el día de hoy. Y el Señor me inquietó mucho por la levadura que tenemos respecto a nuestros pensamientos, que son malos, perversos. Lo que pensamos en nuestra humanidad es perversa. Incluso buscando en internet la definición de pensamiento, dice que es la capacidad que tienen las personas de formar ideas y representaciones de la realidad en su mente, relacionando una con otras. Y también como la parte del ser humano en la que se considera que se almacenan las ideas formadas por la mente. Recordemos que ayer estaban hablando de la levadura vieja, la levadura que tenemos de antaños. Y aquí está la representación que en nuestra mente, en nuestros pensamientos, están ubicadas esas ideas, ese almacenamiento de también ideas anteriores, ideas que no son de acuerdo al pensamiento del Eterno y de que dañan nuestro propósito con Él. Los pensamientos del hombre sin Cristo son malos, son perversos. La maldad, si buscamos, se asocia a los accidentes naturales o comportamientos humanos que se consideran perjudiciales, destructivos o inmorales y son fuente de sufrimiento moral o físico. Podemos ver eso en Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces, nuestro pensamiento desde el mismo Génesis se va reflejando que cuando estamos fuera de la presencia de Dios es solo continuo mal, porque al no tener el Espíritu Santo no tenemos el freno en que nos vuelve a la senda en el cual nuestro pensamiento debe estar guiado por el pensamiento del Eterno, que realmente nuestra mente esté cubierta por el Eterno. También dice que nuestros pensamientos son vanidad, y lo podemos ver en Salmos 94:11. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Y ahí buscando en el Strong, en vanidad de Salmo 94, versículo 11, me lleva a 1892, que significa vaciedad, aliento, ídolo, vanamente, vanidad, vano. Y de ahí va a la raíz de 1891, que significa descarriar. O sea, la vanidad, nuestro pensamiento vanidoso, nos aparta del camino, nos aparta de la senda que es nuestro amado, y eso nos aleja del camino de vida que es nuestro Yeshua, el que ha de venir, el que estamos esperando. Pero cuando nosotros pensamos con nuestra lógica humana que nosotros somos y nos olvidamos de Dios, sale nuestra vieja naturaleza y nos volvemos de que nosotros mismos nos apartamos del camino y hasta no escuchamos la voz del Eterno por medio de su Espíritu Santo para seguir guiándonos en ese camino. También nuestros pensamientos, cuando no tenemos la dirección de Dios, hace división. Incluso una frase célebre que siempre hemos escuchado: divide y vencerás. Divide para dominar, divide para reinar. Ese es el pensamiento del hombre cuando no tiene a Dios. Divide el pueblo, divide la gente que tiene propósito de Dios, divide la visión que el Eterno entregó a una persona. Eso es lo que hace los malos pensamientos. Eso es lo que hacemos nosotros cuando nos escuchamos la voz del Eterno y no dejamos que el Eterno sea quien guíe nuestros pensamientos, sino que automáticamente nuestro pensamiento a la maldad nos lleva a dividir el propósito que Dios tiene de una persona, nos lleva a destruir el propósito que Dios tiene referente a una persona. Incluso hasta en lo mismo tiempo de Jesús,
habla sobre de que en esos tiempos, justo cuando estaba el Mesías, había una división entre los judíos que querían seguir a Roma, que querían seguir bajo la autoridad de Roma, y los que no querían, que eran los mercenarios. Entonces había un conflicto. En ese mismo tiempo, Jesús sabía de que ese mismo tiempo había una división. Por eso en Mateo 12, del 22 al 37, vamos ahora allá, dice que tiene como título la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, esto no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. No solo se estaba refiriendo al tema espiritual, sino también al tema físico que se estaba viviendo, porque la misma casa de Judá estaba dividida entre los dos pensamientos, en que quién apoya a Roma y quién no apoya a Roma. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? El reino de Satanás sigue intacto. El que está dividido somos nosotros por nuestros malos pensamientos, que no nos dejamos guiar por lo que el Eterno nos tiene, sino que queremos hacer lo que el uno quiera, lo que el otro quiera, porque mi pensamiento es mi vanidad, que yo salga. Así como nos explicaban ayer los fariseos, que buscaban primero lo de ellos, ganaban, estaban con toda la gente de renombre, un movimiento político y económico, pero que realmente solo decían, pero su corazón nada más giraba a lo que a ellos les convenía. Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echa a vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Por tanto digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre les será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni este siglo ni el venidero. Porque si hablamos mal contra el Espíritu Santo, no somos del reino de Dios, somos del reino del enemigo, somos de Satanás cuando nosotros nos atrevemos a ir en contra del propósito de Dios. Sabiendo ya la verdad, sabiendo ya cuáles son los caminos, sabiendo cuál es la raíz verdadera en Yeshua, sabiendo ya cuando nosotros tenemos el propósito claro en Cristo, de que dejamos guiar nuestros pensamientos en vez de buscar la palabra del Eterno. Entonces, también nuestros malos pensamientos, cuando nosotros nos guiamos por nuestros pensamientos, somos insensatos. Y el insensato es falta del buen juicio, falta de prudencia, falta de madurez al actuar. O sea, somos inmaduros cuando nosotros no nos dejamos guiar por el Eterno. Y lo podemos ver en 1 Corintios 3, 18 al 20. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Somos insensatos, somos vanos. Somos vanidosos cuando nos creemos sabios en nuestra propia opinión y no dejando de que usar por el Eterno que nos da su sabiduría.
porque lo que hemos aprendido es gracias a la misericordia del Eterno y que podemos seguir multiplicando esa palabra, para que así como a nosotros se nos fue quitada la venda, así podamos quitarle a otro y que la sabiduría del Eterno, su conocimiento siga traspasándose. Malos pensamientos nos hacen incrédulos, que son los que no creen con facilidad, sino hasta no ver, no creer. Y lo podemos ver en Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando no tenemos los pensamientos del Eterno, nos volvemos incrédulos, porque la fe no entra. Porque recordemos que la fe entra por el oír, y el oír la palabra del Eterno, que lo podemos ver en Romanos 10:17. Y ahí mismo en Romanos 10, Pablo habla sobre de cómo la palabra va a ser predicada si no hay quien la declare. Por eso habla del oír. Y si nuestro oído no está oyendo lo que el Eterno está hablando, sino que le prestamos el oído a lo que el enemigo está hablando, ¿qué vamos a impartir? ¿Qué vamos a hablar? Vamos a hablar cosas vanas, cosas que están en contra de la palabra de Dios, contra de su espíritu. O sea que cuando no escuchamos la voz de Dios, nos volvemos blasfemos de su espíritu. Entonces, tenemos que recordar que sin la palabra, si no nos llenamos de la palabra, si no escuchamos palabra, porque del oír viene mi mente, y mi mente lo analiza, lo capta, lo transforma, y de eso sale lo que voy a declarar, lo que voy a decir. Y si mi oído está presto a la voz del enemigo, mi mente procesa malos pensamientos, y lo que voy a declarar a la vida sea mía propia, porque también nosotros declaramos para nosotros, cuando nos declaramos palabras que nos atan a este mismo mundo, también que nos atan en nuestro caminar. Pero si estoy escuchando la voz del Eterno, mi mente, mis pensamientos están guiándose bajo la Torá del Eterno, bajo su instrucción, porque esta Biblia es la instrucción que el Eterno nos ha dado para que declaremos las buenas de salvación. Que no nos quedemos solo con el oír, sino que nuestra mente lo procese a la mente de Cristo, y que nuestra boca declare: Cristo vive, Cristo reina, Cristo salva. Y así como me salvó a ti, a mí también te puede salvar a ti. Así como lo que pasó con Felipe y el etíope. Vamos a Hechos 8. Hechos 8 del 30 y 35. Acudiendo Felipe lo oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiende lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Y cómo escucha la enseñanza? Por el oír. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Cómo lo hizo? Porque ya había escuchado, Felipe ya había escuchado el evangelio, ya lo había vivido, ya su mente lo había procesado la Torá de la escritura y lo había visto a Jesús y le había quedado dentro de sus pensamientos y podía declarar de quién estaba hablando el profeta Isaías, de nuestro amado Mesías. Pero si Felipe no hubiera tenido ni la
ni escuchado la voz del Eterno que cómo debía caminar, cómo debía llegar allí hasta el eunuco, no se hubiera contado esta historia, no hubiera quedado registrada en el libro de los Hechos. Pero cuando buscamos la palabra también nos habla de los pensamientos de Dios, que sus pensamientos, nuestra lógica no lo puede encarcelar. Sus pensamientos son inimaginables ante nosotros y queremos a veces sintetizarlo a lo que nosotros creemos. Hasta a veces somos tan atrevidos a decirle la estrategia de cómo queremos que nos conteste, cuando realmente Dios puede contestarnos de la manera más inesperada, porque no lo podemos encarcelar a nuestros pensamientos ni a nuestra lógica. Y así lo podemos ver en Isaías 55, del 8 al 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Son profundas. Es bueno, es amor sus pensamientos. Salmo 92, 5. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Y podemos ver estos pensamientos en dos citas bíblicas que quise resaltar más que todo, porque toda la Biblia habla de lo grande y maravilloso que es nuestro amado Señor. Primera de Pedro 2, del 9 al 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Dígame, por ejemplo, a mí me hubieran puesto esta situación de que decirle a alguien que no era, hacerlo ahora, no me cabe en la lógica. No me hubiera en serio pasado de que, ¿cómo así que algo que no era, ahora es? Pero el Eterno sí, nos ha hecho su pueblo, nos ha hecho que entremos en sus promesas, ha hecho que nosotros podamos ser partícipes cuando fuimos injertados, así como lo explicaron en la primer Panes sin Levadura, de que cuando obedecemos somos injertados el pueblo del Eterno, porque entendemos y comprendemos quién nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Algo ilógico para nosotros, pero para el Eterno es posible, porque Él no lo podemos encarcelar en nuestros pensamientos, sino que por su gran amor estamos hoy aquí predicando y aprendiendo cada día más para poder transferir eso conocimiento a demás personas, no que se quede en un solo momento, sino que se transfiera. Y así también en Oseas capítulo 2. Me perdí, ¿sí? Oseas capítulo 2, versículo del 14 al 23. Oseas 2. Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor, por puerta de esperanza, y ahí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ichi, y nunca más me llamarás Bali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionará sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pasto con las bestias del campo,
con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responde, dice Jehová, yo responde a los cielos, y ellos respondan a la tierra, y la tierra respondedor al trigo, al vino y al aceite, y ellos responden a Jerreel. Le sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de quien no tuve misericordia, y diré a quien no era mi pueblo, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Es amor incomprensible, sus pensamientos de amor hacia nosotros, que no éramos pueblo, que lo habíamos abandonado, que aún sabiendo que existía la instrucción de la Biblia, nos hacíamos las orejas sordas antes de que realmente llegara a nosotros. Y ver ahora que Dios en su gran amor, en su pensamiento, nos ha abierto la puerta por medio de nuestro Señor, Yeshua, para poder entrar. No tiene lógica. Ante nosotros no tiene lógica. En nuestra humanidad, en nuestra maldad no tiene lógica. Pero en el corazón del Eterno sí. Y ese amor perpetuo que quiere que nosotros volvamos a entrar, que volvamos a celebrar su fiesta, que volvamos a hacer las cosas que Él mandó y determinó en su palabra. Que nos dé esa oportunidad. No la merecemos, pero Él dijo, yo quiero que vuelvas a ser mi pueblo. Que aunque antes no te llamaba pueblo, ahora sí nos está dando esa oportunidad de ser hijo del Dios viviente. Realmente ser pueblo injertado. Podernos llamar Israel, pueblo escogido del Eterno. Pero sabemos bien que quien realmente sabe nuestros pensamientos y nuestro corazón es el Eterno, porque Él escudriña nuestras mentes, nuestros corazones. Esto que tenemos aquí, que piensa lo malo, Él sí sabe de lo que somos capaces. Y aunque nosotros digamos muchas veces, yo capaz de eso, jamás y nunca. Pero realmente cuando a veces lo vivimos, hacemos lo que el Eterno nunca nos mandó a hacer. Hacemos cosas mal que el Eterno nunca nos mandó a que dijéramos o que actuáramos. Por eso es que escudriña los pensamientos y sabe que en esta Biblia está la instrucción de todo, cuando fallamos en cada momento. Y cómo podemos arrepentirnos y volver ahí. Y arrepentirnos de corazón, no de que en el momentico que hice la maldad, sino un arrepentimiento genuino en Él. Hacer techuvá en Él, decir no quiero volver a hacer eso, sino volver al camino correcto. Que cuando hago lo malo, que cuando mi pensamiento domina, es vanidad y me descarría del camino. Pero saber de que en el Eterno, por medio de su Espíritu Santo, vuelvo al camino y decido yo no volverme a desviar, sino escuchar cada día más la voz del Eterno. Lo podemos ver en Primera de Crónicas 28:19. Todas estas cosas dijo David. Fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Dijo además David a Salomón, su hijo, anímate y esfuérzate, y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará, hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. David en este tiempo estaba entregando todo para Salomón, para la construcción del templo. Pero decía, todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Cuando nuestros pensamientos están de acuerdo con el Eterno, nuestros pensamientos van de acuerdo a la de Él. Hacemos lo que Él ordena, aunque no lo entendemos en nuestra lógica, sabemos que es obediencia a Dios. Sabemos que es el Eterno quien nos está mandando a hacer lo que es, y Él alineará su propósito. Y si de pronto no es en ese momento que vamos a entender, Dios, si nosotros cumplimos, Dios nos revelará en su tiempo por qué nos mandó a hacer eso, por qué cumplimos lo que Él pidió. Cuando decidimos tomar la decisión de sacar esa levadura, de que sea el Eterno quien controle nuestros pensamientos,
pedimos un renuevo de mente, un renuevo de espíritu, que realmente nuestro espíritu con el Espíritu de Dios esté en un solo sentido. Y el renuevo es ese tallo que brota de un árbol o de una planta después de ser podado o cortado. Y es un vástago en su sinónimo. Y en Isaías 11:1 dice que el vástago es nuestro amado Yeshua. Él es el que nos trae renuevo de mente. Cuando nosotros aceptamos a nuestro amado Yeshua, nuestro Mesías, hay un cambio en nuestra mente, hay un cambio en nuestro espíritu. No que yo creo, sino que realmente yo quiera que Jesús entre a mi vida, que Jesús cambie. Porque si la misma palabra dice, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Muchas veces lo que declaramos, pues en serio estamos viviendo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Es porque nuestro pensamiento debe ser renovado. Debe ser que nosotros digamos realmente, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, porque mis pensamientos ya son los pensamientos del Eterno, porque mis caminos ya son los caminos del Eterno, porque mis pies están dispuestos a caminar, a anunciar el Evangelio de que si Cristo sí vino, Cristo vive, Cristo salva, Cristo resucitó al tercer día. Que realmente la palabra viva en mí. Y para eso, el Eterno nos mandó a que cuando tuviéramos ese renuevo, que nuestros pensamientos sean cambiados por los pensamientos de Él. Que su Torah, que dice en Deuteronomio 6, del 6 al 7, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Mi corazón son mis pensamientos, es donde se almacena todo. Es ahí donde hay el corazón que habla la Biblia, es ahí. No es que bombea, como nos ha enseñado nuestra pastora, sino donde realmente se producen los pensamientos de lo que hoy dejamos entrar a nuestros oídos. Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y eso mismo lo podemos ver en Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo me saldrá bien si mis pensamientos los renuevo con los de Cristo. Que realmente haya un arrepentimiento genuino en mí y un renuevo de mente genuino. Que no sea solo por el momento de decirlo, sino que realmente mi caminar esté con Él. Entonces, aprendemos así de que el Eterno tiene, que nosotros debemos sacar esa levadura de los malos pensamientos. Y si nosotros dejamos que el Eterno sea el que nos permita seguir caminando, nos permite estar aquí en este momento, aprendiendo, porque tenemos todavía que sacar nuestra levadura, que nos está permitiendo celebrar esta fiesta. Entonces, para que nosotros saquemos no solo la levadura física, sino también nuestra levadura espiritual. En estos días hemos aprendido, cuando no tenemos fe, cuando no obedecemos la palabra de Dios, cuando nos volvemos hipócritas o fariseos, cuando estamos todavía con un pensamiento de antaño en nuestro viejo hombre y que hemos decidido caminar ahora en Cristo Jesús. Hemos aprendido de que todavía nos falta por aprender. Gracias al Espíritu Santo que nos está permitiendo identificar esas levaduras que todavía están en nuestra vida, que no nos está dejando avanzar en el propósito del Eterno, que no nos están dejando proclamar la santa palabra de Él, decirle a los demás, Cristo vive, Cristo reina, Cristo salva, Cristo libera, sino que de pronto nos hemos mantenido así. Por ejemplo, hoy es el cuarto día, y el cuarto día, en el alfabeto hebreo, la cuarta letra es Date, que es una puerta. Entonces, ¿quién es la puerta? ¿Por quién entramos? Por nuestro amado Yeshua. Algo que aprendí en estos días en una prédica
me abrió los ojos en un ejemplo que quisiera compartir. Y es sobre cuando Dios nos manda en Éxodo 12 a cómo debían en esos tiempos pintar los dinteles y las columnas con la sangre del cordero del Pesaj. Y si lo ponemos, primero habla del dintel. Y el dintel en nosotros significa nuestros pensamientos, nuestra mente, donde realmente se crea. Primero, rociar con la sangre de Cristo. Esto, que sea la renovación de la sangre del cordero, nuestra mente. Y que nuestras manos, que también son rociadas, sea nuestro actuar. Que realmente lo pongamos en obra, el camino del Eterno. No que solo quede en un oír, en mis pensamientos, sino que en mi actuar, mi caminar, reflejen que Cristo vive en mí. Y que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Ese es el diseño original. Que nuestra mente esté con el Eterno, con el propósito del Eterno. Que así como fuimos diseñados para adorar, para alabar, sea realmente nuestro caminar una alabanza al Eterno. Podemos adorar, que nuestro actuar sea una alabanza al Eterno. Que digan, y ese es el cristiano. ¿Qué pasó? Porque hasta incluso en nuestro antiguo caminar cristiano no teníamos ese renuevo de mente. Pero ahora que realmente estamos entendiendo y comprendiendo y caminando a la mente del Eterno, se nos ha abierto mucho. Hemos aprendido demasiado. Y sabemos bien que en este caminar seguiremos aprendiendo. Y que esta fiesta, el Eterno nos está permitiendo compartir por algo. Y es para que aprendamos más de Él. Y que nuestro actuar y nuestro caminar sea de acuerdo a Él. Entonces vamos a adorar, a darle el tiempo al Eterno. Vamos a darle gracias por este tiempo. Que el mismo Dios se ha encargado de que podamos compartir. De que podamos seguir aprendiendo. Y que no solo quede en este momento, sino que también en nuestros hogares. En un tiempo de compartir, en un tiempo en el cual podamos dedicarlo con nuestra familia. Sigamos aprendiendo y multiplicando esta palabra. Entonces, bendecimos la vida de cada uno que se ha conectado. También bendecimos la vida de nuestros pastores Reinaldo y Lucelena, la familia pastoral. Sabemos bien que el Eterno lo ha puesto en nuestra vida por algo. Y es bendecirnos gracias a su conocimiento y que siga Dios utilizándolos. Entonces vamos a adorar, vamos a glorificar el santo nombre de nuestro Yeshua. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre.
predilecto Jesús, Jesús, mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto Jesús. Oramos al Eterno para que sea Él limpiando nuestros pensamientos, que esos pensamientos que hacen el mal no sigan viviendo en nosotros, y si ha de venir, que sea el Espíritu Santo recordándonos que somos del Eterno y que nuestros oídos estén dispuestos a escuchar lo que el Eterno quiere que nosotros hagamos, y no prestemos nuestro oído a seguir haciendo lo que Satanás quiere que hagamos, que es seguir en contra de la voluntad de nuestro amado Jesús. Que nuestros pensamientos sean liberados, que nuestros pensamientos sean guiados al Eterno, que sean guiados al pensamiento de Cristo. En este momento no somos perfectos, pero nuestro ideal es la perfección, pero en Cristo Jesús. No en nosotros como tal, sino que nuestro caminar se vea el reflejo de que sí hemos creído y estamos declarando que Cristo vive. Que no solo sea en este momento, que no solo sea en el momento de la prédica, sino que sea en todo nuestro caminar. Incluso cuando las personas no nos ven, que nuestro caminar, nuestros pensamientos estén guiados por el Eterno. No es fácil, porque a veces hemos escuchado muchos comentarios que nos llevan a pensar en las cosas malas, pero sí que aprendamos a prestar nuestro oído a lo que el Eterno nos quiere enseñar, a lo que el Eterno quiere que caminemos, y que nuestro pensamiento y nuestra boca hablen lo que el Espíritu Santo quiera que hablemos, porque así como nosotros, nuestro pensamiento es guiado al Eterno, así también podemos hablarle a otros, y que también el Espíritu Santo sea tomando el control de la vida de esas personas. Entonces, que nuestros pensamientos vuelvan a ser guiados a los pensamientos del Eterno, y que esa levadura que nos divide como pueblo, que nos divide al propósito del Eterno, sea quitada en el santo nombre de Yeshua, y que volvamos a ser uno en Cristo, así como Él es ceja, nosotros volverá a lejar en el Eterno, y que nuestro pensamiento en serio esté grabado, esta instrucción, la palabra. Lo invitamos nuevamente a que se conecten el día de mañana. Seguimos celebrando esta fiesta, seguimos celebrando lo que el Eterno está mandando a celebrar. Seguimos sacando esa levadura que no nos está dejando avanzar. Entonces cerramos ahora la transmisión del cuarto día, pero seguimos en fiesta, seguimos dando gloria al Eterno de que nos está permitiendo aprender cada día más de su palabra y a sacar lo que Él no quiere que esté en nuestras vidas, sino que estemos cada día más llenos de su Espíritu Santo, de su gloria, de su poder, y que lo que hemos aprendido no solo quede en el momento, sino que lo podamos transferir. Hay un pueblo, hay muchos deseando esta palabra viva y eficaz, que nosotros nos hemos detenido muchas veces y nos hemos callado, pero ya no es momento, porque así como nosotros estamos volviendo al Eterno, hay muchos que también deben volver. Por eso, utilicemos todo lo que el Eterno nos ha permitido para que las palabras de Él se sigan multiplicando. Los bendecimos grandemente y sabemos bien que así como estamos aprendiendo, ustedes también están aprendiendo. Le damos gloria al Eterno. Bendiciones, Laila Top.